Bienvenidos a esta nueva reseña en la que voy a hablar por primera vez en el canal de un cómic español. En este caso no es un cómic español cualquiera, sino que es el reciente Premio Nacional del Cómic 2017 que ha sido otorgado esta vez a Lamia de Raico Pulido, una obra de unas 88 páginas en blanco y negro publicada por Astiberri y de la que voy a profundizar un poco. Para empezar tenemos a nuestra protagonista llamada Laia, que es una señora de unos 32 años, que trabaja en un programa de radio de la posguerra, ya que el relato está situado en una Barcelona de los años 40 más o menos, y a lo que se dedica en ese programa de radio es a coger cartas de mujeres casadas que le piden consejo respecto a diferentes temas, normalmente que tienen que ver con el descontento de sus maridos en distintos ámbitos. Vamos a ver desde el principio cómo se ve reflejada la sociedad de esta época de una manera muy cruda. Vemos cómo la religión y los convencionalismos sociales, el correctismo extremo, ¿no?, por así decirlo, está muy asentado y es prácticamente un dogma a seguir sí o sí, si quieres ser tratado como si fueras alguien realmente. Si no, pues vemos cómo llegan a tacharte de escoria por simplemente separarte de tu marido o permitir que una mujer trabaje y sea independiente. Mientras tanto, por otro lado, vamos a tener a esta misma señora llamada Laia que va a acudir a un investigador profesional para que investigue el paradero de su desaparecido marido. A su vez, este detective e incluso la propia policía andan investigando a uno de los asesinos más sanguinarios y más letales que ha tenido Barcelona en los últimos años, que ya lleva en sus espaldas bastantes víctimas y cuya ola de asesinatos que están aterrorizando a toda la población quieren terminar de una vez. Si bien Laia puede parecer una mujer respetable, entre comillas, siguiendo los estándares de la época, y que todo el mundo la trata bien, la trata con respeto y realmente se puede apreciar un cierto cariño hacia ella, la propuesta que nos hace Lamia es la de presentarnos una mentira en 18 partes. Y así poco a poco vamos a ir viendo cómo esta señora tan perfecta, sin ningún fallo aparente, inocente, que a priori no tiene nada que esconder, realmente es todo fachada. Vamos a ver el estereotipo social de la época deconstruido poco a poco hasta ver reflejados incluso aspectos de locura en el personaje. Y que conforme este mismo aspecto de perfección social va deconstruyéndose, también vemos cómo se va perdiendo totalmente el respeto que tiene por Laia prácticamente todo su entorno, mostrándonos así como en esa sociedad que se nos muestra realmente es todo muy falso. Y si bien puede parecer que te tengan respeto en un principio por seguir ciertos estándares, la realidad de ese respeto solo es la de tratar bien a alguien que sigue al pie de la letra el mismo dogma obsesivo que tú. Hablando ya del dibujo, tengo que decir que en mi opinión se hace, si bien quizás no el trabajo más espectacular de todos, sí que tenemos una historia totalmente noir, de misterio, intriga, guerra psicológica incluso, que se transporta totalmente en los trazos de Raico Pulido en todos los sentidos. Destacar el buen uso que hace de las luces y de las sombras, muchas veces para mostrarnos precisamente desde su punto de vista lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien en ese mundo que nos presenta. Además presenta algunas composiciones de página con viñetas que resultan muy simétricas a la hora de leerse y que son la típica página que empieza igual que acaba, y la verdad es que es un recurso que, si bien no es nada nuevo, lo emplea de manera bastante correcta y que gusta de leer. Mencionar también que el diseño de personajes, no solo en cuanto a estética, sino sobre todo hablando de su personalidad y del carisma que muestran, está muy conseguido. La mayoría de los personajes que vemos nos resultan interesantes, con personalidades muy definidas, y si bien en las páginas que tiene esta historia no da tiempo a desarrollarlos en profundidad, acabamos teniendo un muy buen trabajo que más quisieran muchas historias de 4, 5, incluso 6 veces más páginas tener. Tampoco puedo comentar mucho más de un cómic que, al ser tan corto y estar sorprendiéndote continuamente, no puede ser analizado en exceso sin ir al territorio de los spoilers. Así que simplemente decir que, si bien puede no ser una historia para todo el mundo, sí que recomiendo darle una oportunidad a este tipo de obras nacionales, que hay muchas posibilidades de que os acaben
acaben resultando muy interesantes, como ha ocurrido conmigo en este caso. Es un cómic que recomiendo leer con un ritmo lento y que, si bien no se hace pesado, sí que veo interesante ir reflexionando poco a poco conforme vas recibiendo información de su parte y fijándote en muchos de los detalles que tiene que, si a lo mejor lo lees más del tirón de pasada, no vas a percibir. Por último, también quería destacar el detalle de los fondos, que en este caso concreto creo que están muy aprovechados, ofreciendo muchas veces un significado oculto dentro de cada escena, sin chocar con la narrativa principal, y es justo uno de los motivos por los que digo que es interesante leerlo más despacio quizás y fijarse en los detalles. Por otra parte, también tenemos un recurso utilizado en algunos de esos fondos que viene a ser algo así como sustituirlos por mallas negras, formas un poco extrañas, como si fueran rejas, que al verlo inmediatamente te transmite esa sensación de psicosis y de locura que poco a poco te va introduciendo la historia, y que la verdad es que me parece uno de los grandes puntos fuertes que podemos encontrar aquí. Así que nada más que comentar, como suele ser habitual, recomendar esta obra española con temática noir, unos dibujos muy interesantes, unos temas muy interesantes a tratar y muy interesantemente planteados también. Y eso es todo, aquí me despido y hasta el próximo Reseñas del Tito Alf. No, God, please.